Bueno, primero gracias por la invitación. Es un placer estar acá y aportar desde mi lugar, desde lo que conozco y lo que puedo aportar, a lo que quisieran desarrollar en esta ciudad, que por suerte es la segunda vez que nos encontramos. La primera vez fue para hablar sobre el dengue. Así que bueno, les voy a... esta vez me toca más de cerca, porque es una temática que me gusta mucho. Voy a compartir pantalla porque preparé una presentación. Bueno, entonces me voy a presentar un poquito más ampliamente. Como dijeron, soy becaria doctoral de CONICET. Eso significa que CONICET me otorgó una beca para hacer mi doctorado, que es una carrera de posgrado dentro de una carrera científica. O sea, yo con un doctorado planeo llegar a ser investigadora de CONICET en algún momento. Estoy especializada en ecología, estudio los bosques y particularmente la relación entre las hormigas y los bosques. Soy de Córdoba, no sé si ya se habrán dado cuenta, estudio acá en Córdoba, y además tengo como una doble personalidad, por decirlo así, porque también me gusta dedicarme a la comunicación. Tengo varios proyectos en este sentido. Uno es, bueno, mi cuenta de Instagram, que no sé si hay gente que viene desde ahí, que ya me conocerán, en donde soy tu bióloga de confianza, y en donde recabo todo tipo de consultas biológicas. También tengo un podcast que se llama Bióloga Millennial, en donde analizamos o tratamos, sí, de definir las problemáticas ambientales que nos atraviesan a los millennials, que lo pueden encontrar en Spotify. Y también tengo un proyecto, si se quiere, turístico y de divulgación científica que se llama Caminatas Explorativas, que bueno, la intención es salir a la naturaleza y explorar la vida que habita, ¿no? Allá afuera, al aire libre. Así que, bueno, les paso a contar cuáles son las preguntas que vamos a abordar y que vamos a desarrollar en esta charla, en este ratito que tenemos. Una es, bueno, ya le dijeron un poco la importancia, preguntarnos por la importancia de los árboles en la ciudad. La otra, definir un poco qué son las especies nativas o autóctonas, que, bueno, es un término que se está empezando a usar, por suerte, y a incorporar en las políticas y en nuestra vida cotidiana, pero por ahí no se tiene cierta rigurosidad, digamos, como para hablar del tema. Entonces yo tenía ganas de aportar desde ese lado. Y por último, ¿por qué es importante incorporar estos árboles nativos al arbolado urbano? Entonces vamos a empezar, vamos a ir directo al grano. Les voy a contar muy concretamente 6 beneficios que tienen los árboles en la ciudad, que los han estado mencionando, recién escuchaba, pero bueno, los vamos a pasar en limpio. Por un lado, disminuye la contaminación, o sea, la presencia de árboles y el conglomerado de árboles disminuye muchísimo la contaminación del aire, porque estamos en una ciudad, hay muchos autos, los autos liberan gases contaminantes. Entonces los árboles funcionan, por un lado, como una cortina física que realmente retiene esos contaminantes, pero por otro lado también absorbe uno de ellos, que es el dióxido de carbono, que es uno de los gases que causan el calentamiento global, que es la causa, perdón por la redundancia, del cambio climático. Entonces, aportar más y más y más árboles también ayuda a mitigar el cambio climático. Por otro lado, la sombra disminuye la temperatura. Eso lo pueden comprobar por sus propios medios, porque no es lo mismo caminar por una vereda sombreada que por una vereda sin árboles en verano. Así que esto es increíble, cómo de verdad hay muchísima diferencia. Puede disminuir de 2 a 8 grados las superficies y el aire, la sombra de los árboles. Por otro lado, hay cada vez más y más estudios que describen cómo vivir cerca de un parque o vivir en lugares arbolados
disminuye la presión arterial y el estrés, o sea, la presión arterial alta y el estrés. Por lo tanto, tenemos una mejora muy concreta en la salud física y mental también. También, bueno, esto que acaban de mencionar, el tema del agua, ¿sí? De la regulación del agua, las raíces de los árboles al absorber el agua, y además al transpirarla, porque sí, las plantas transpiran, transforman el agua líquida en vapor, entonces esto regula muchísimo el ciclo hídrico, y por lo tanto en las ciudades son importantes porque evitan inundaciones. También los árboles, si hay algo que son hábitat, ¿sí? Son refugio de biodiversidad, de insectos, de aves, de hongos, ¿sí? Entonces, ya el hecho de contar con más árboles también aumenta la biodiversidad y aumenta el valor, tanto turístico como paisajístico y cultural de la ciudad, y atrae turismo, aumenta el valor de las propiedades. Esto, bueno, en general, ¿no? Esto le quería mostrar, son mediciones que se hicieron en Tucumán. Fíjense, es en la misma calle, el mismo día, un día de enero, con 5 minutos de diferencia, en una calle sin árboles y una calle muy arbolada. Fíjense las diferencias en las temperaturas. Por ejemplo, acá en el asfalto, en la calle 33 grados, bajo el árbol, y 66 a pleno sol. Bueno, si pueden ver, hay muchísima diferencia. Así que bueno, eso me gustaba porque hay una medición muy concreta. Les quería mostrar. Entonces, bueno, como conclusión de esta primera pregunta de por qué son importantes los árboles, podemos decir que tanto los árboles como los bosques urbanos, ¿no?, que se forman en los parques, hacen de la ciudad un lugar más habitable, mejoran la calidad de vida, y también hacen, bueno, algo atractivo, ¿no? Como acá les muestro un videito de la ciudad de Nueva York, que uno cuando va a Nueva York, bueno, yo no fui nunca, pero me encantaría ir solo para ir a conocer Central Park, ¿no? Es algo, creo que, importante para toda ciudad. Bueno, ahora que los convencí, de que igual realmente deben estar convencidos de que hay que plantar más árboles, me pueden preguntar, bueno, pero ¿qué especies ponemos? O sea, ¿qué árboles ponemos? ¿Da lo mismo? Bueno, yo a esta pregunta siempre respondo como si se puede, porque sé que en este momento no es tan sencillo conseguir nativas, porque es algo que se está desarrollando de a poquito, pero si se puede, mejor especies nativas. Y yo tiro esta respuesta, y ustedes me dicen, bueno, ¿qué son las especies nativas? Porque, no sé, nunca nadie define nada de eso. Bueno, las especies nativas seguramente también las han escuchado como especies autóctonas, y autóctonas es la palabra, ahí puse propias de una región, pero en realidad si buscan la etimología, o sea, el origen de la palabra, en realidad autóctono significa propio de la tierra, ¿sí? O sea, algo que nace de la tierra. Y para explicarles un poquito esto de las regiones y de si es nativa o no es nativa, los voy a sacar de los árboles por un momento y vamos a analizar, por ejemplo, el caso del puma. El puma, acá en este mapita tenemos lo que se llama mapa de distribución natural. O sea, esto, en donde está en verde, es donde naturalmente el puma está presente, ¿sí? En donde ha evolucionado, en donde se ha adaptado a determinado clima y también ha evolucionado en contacto con otras especies, ¿sí? Entonces, ese mapa es donde el puma se distribuye. Entonces, ustedes ven ese mapa y dicen, bueno, ¿el puma es nativo de dónde? Y tienen que ver que toda la región que abarca es prácticamente todo América. Entonces, decir que el puma es nativo de América es correcto. Pero también es correcto decir que el puma es nativo del Amazonas, ¿sí? Es correcto decir que una especie es nativa de determinada región, siempre y cuando esa región esté dentro de la distribución natural de esa especie. ¿Se entiende hasta acá? Cualquier cosa me dejan dudas en el chat y yo aclaro mejor esta definición. Pero ya lo vamos a ir
desarrollando mejor. No puedo pasar. Bueno, problemas técnicos, ahí estamos. Ahí fuimos. Muy bien. Bueno, estamos hablando de regiones, qué sé yo, pero lo cierto es que la naturaleza no entiende de límites geográficos. O sea, el puma no sabe dónde empieza Argentina y dónde termina Bolivia, no tiene límites políticos, ¿sí? Las especies y los animales y las plantas entienden y respetan el clima, ¿sí? Su hábitat, el lugar en donde puede comer, en donde puede reproducirse y en donde interactúa con otras especies que forman parte de su estrategia de vida. Entonces, como no entienden de límites geográficos, lo que ha hecho la ciencia a lo largo de los años es intentar definir ciertas regiones, ¿sí? Regiones definidas por el clima y una vegetación, ¿sí? Definir como regiones en donde el clima y la vegetación sean más o menos los mismos. Y acá a la derecha tenemos el mapa de Argentina, donde están las ecoregiones. Las llamaron ecoregiones porque al fin y al cabo definen ecosistemas. O sea, en cada uno de esos colores van a encontrar un ecosistema distinto, con sus características propias. Y en cada uno de esos ecosistemas hay determinado conjunto o comunidad de animales, de flora, de fauna, de hongos, de todas las especies, ¿sí? Acá vemos todas las ecorregiones de Argentina, y si hacen un zoom en Santa Fe, que es lo que nos interesa, van a ver acá que Santa Fe está atravesada por 5 ecorregiones, o sea, por eso decir, por ejemplo, nativas de Santa Fe, es como que engloba muchísimas especies que tienen distintas formas de vida y que están adaptadas a distintos climas. Porque, por ejemplo, en el norte está el Chaco húmedo, ¿sí? Que es un ecosistema distinto al Chaco seco, que está al lado, pero bueno, por cuestiones climáticas son distintas. Después acá, todo el costadito, es todo el ecosistema de Delta e Islas del Paraná. Acá en el centro tenemos el Espinal, que se llama, que es, ahí ven que está Rafaela. Rafaela está en la ecorregión del Espinal. Y más abajo está La Pampa. Bueno, esto tampoco son límites tan exactos, ¿no? Bueno, se van como flexibilizando cada vez más y hay como transiciones, pero más o menos así se definen las ecorregiones. Y en cada una de estas ecorregiones, como les decía, hay un grupo de especies características de esa ecorregión. Bueno, hasta acá toda la parte teórica, pero ustedes seguramente en su cabeza tienen, bueno, Lu, pero decime qué árboles nativos tengo que plantar en Rafael. Bueno, hay dos formas de definir un poco cuáles son los árboles nativos de Rafaela. Una forma es decir, bueno, ¿en qué ecorregión está Rafaela? En el Espinal. Ok, ¿cuáles son los árboles que están en el Espinal? Y ahí, esto es lo que les voy a contar. El Espinal es un bosque seco, o sea, no se imaginen el bosque tropical, selvático, ni el bosque de Estados Unidos con pinos y qué sé yo. Estos son nuestros bosques nativos. El Espinal particularmente tiene como ciertas áreas abiertas, así, con pastizales, y los árboles que están presentes en esos bosques son el algarrobo blanco, el algarrobo negro, el tala, el aromito, el chañar, el curupí, el ñandubay y el quebracho blanco, ¿sí? Yo después, si quieren, les paso las especies, los nombres científicos no me interesaba ponerlos acá, porque además no tenía más lugar. Y otra forma de decir, bueno, cuáles son las especies que tendríamos que plantar si teóricamente queremos poner las autóctonas que están presentes en Rafaela, es decir, bueno, miren, acá encontré un catálogo hermoso de la flora nativa de la provincia de Santa Fe, que está muy bien hecho. ¿Por qué? Porque tiene cada especie su distribución dentro de Santa Fe. ¿Se acuerdan del mapa del puma?
que estaba todo en verde, en donde estaba presente el puma naturalmente. Bueno, esto igual con cada uno de los árboles. Entonces, la otra forma es decir, bueno, a ver, en la distribución de cada una de estas especies, ¿cuál llega a Rafaela? ¿Cuál llega a la parte del espinal? Y se van a dar cuenta de que son los mismos que les acabo de decir del espinal. Miren, fíjense, por ejemplo, el ñandubay. Bueno, acá el ombú no estaba, porque eso también hay diferencias en las bibliografías. ¿Cuál más? Fíjense, a ver, el chañar, esta brea de agua que es el cinacina, el aromito, que lo dije, o sea, todo eso verde es donde está el aromito y dentro está Rafaela, así que seguiría. Bueno, el ombú ya lo dije. Eso lo encontré en una página de la provincia de Santa Fe, que también les puede pasar si quieren. Y otra cosa que les recomiendo, si les interesa mucho el tema de los árboles, es este libro, no sé si se ve, que se llama Árboles Nativos del Centro de Argentina, que es escrito por investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba y de España también. Está muy lindo, tiene también cada árbol y su distribución, y su historia, y su descripción. Bueno, también, ¿por qué digo mejor especies nativas y no especies exóticas? Y también tengo que definir qué son las especies exóticas. Si las nativas son las propias de la región en donde estamos, las exóticas son las propias de otra región, ¿sí? O que en realidad son especies que no están dentro de su distribución natural, ¿sí? O sea, si su distribución natural del puma es en América, si yo traslado un puma a China, el puma ahí va a ser una especie exótica. ¿Y por qué no se recomienda bajo ninguna circunstancia las especies exóticas, los árboles exóticos, plantarlos en ningún lado? Porque está la posibilidad de que esa especie exótica se vuelva invasora. Y este es el caso del siempre verde, o el ligustro, que es una especie que se plantó muchísimo en todas las ciudades y hace muchísimo tiempo, porque en ese momento la ciencia no sabía que estos árboles se estaban volviendo invasores, ¿sí? O sea, no es que en ese momento dijeron, en ese momento se traían plantas de todo el mundo, y nos encantaba porque representaban otros paisajes y nos encantaban los paisajes europeos, entonces se trajeron muchas especies de Europa. Pero ¿qué pasó? Por ejemplo, acá en Córdoba, el siempre verde está invadiendo hasta en Uruguay, ¿sí? Y en todos los sectores chaqueños de acá de Argentina. ¿Qué pasó? Acá en Córdoba se plantó en la ciudad, o sea, ligustro por toda la ciudad, y las aves empezaron a llevar los frutitos esos morados, que seguramente los conocen, los empezaron a llevar a comer, obviamente, y a llevar a su hábitat natural, que estaban en las sierras de Córdoba, y así empezó a reproducirse, y a crecer, y a crecer, y a crecer el siempre verde, y a quitarle el espacio a las otras especies, porque claro, el siempre verde justamente está verde todo el año, o sea, todo el año está fotosintetizando y está creciendo y está reproduciéndose, y eso, perdón, y no mencioné de dónde es nativo. El siempre verde es nativo de China, ¿sí? De los lugares más tropicales y más selváticos de China. Entonces, obviamente que está adaptado a ese clima en donde llueve todo el tiempo, y ahí tiene sus predadores naturales, tiene los bichitos que lo controlan y lo mantienen a raya. Entonces, cuando se lo lleva a otro lugar, en donde no es su distribución natural, donde no es nativo, comienza este desmadre, porque empieza a comportarse como si fuese selvático, en un clima que no es selvático, en un clima en donde el agua es la limitante, ¿sí? Y empieza a acaparar recursos y a espacios, y a formar estos bosques monoespecíficos, que se llama, que son básicamente bosques muertos, ¿sí? Porque la única especie que sobrevive es el siempre verde, y abajo, fíjense, no hay absolutamente más nada que el siempre verde. Empieza a ser como
desiertos verdes, y eso también, por eso siempre trato de traerles esta visión como ecosistémica y de diversidad, porque uno puede plantar como muchísimos árboles, pero eso no quiere decir que haya diversidad y biodiversidad, ¿sí? Sobre todo cuando planta especies invasoras. Entonces, que es el bosque nativo de Córdoba, fue reemplazado por estos bosques sin vida. Y lo mismo está pasando, acá pongo same, los jóvenes me van a entender, con los pinos, las moras y las acacias negras, ¿sí? Entonces, esos son especies prohibidas desde el punto de vista ecosistémico. Entonces, bueno, como conclusión, si plantamos árboles nativos, lo que hacemos no es solamente beneficiar a la ciudad con estos beneficios que yo les contaba, porque los árboles son árboles y todos tienen los mismos beneficios, sino que además estamos creando ecosistemas, ¿sí? Estamos recuperando ecosistemas que se han perdido. Y eso creo que en este contexto de crisis ecológica y de crisis de biodiversidad es lo más sustentable que podemos hacer, crear ecosistemas, ¿sí? Ecosistemas que respeten a la tierra y que respeten el lugar y la evolución y las interacciones. Entonces, si plantamos árboles nativos, vamos a atraer a la fauna que está buscando alimento y está buscando hábitat con el cual evolucionó y con el cual está adaptado. Si plantamos árboles nativos, va a tener cierta florcita que va a atraer a cierta mariposa, y esa mariposa va a atraer a aves y a lagartos, y todos se van a regular entre sí porque es un ecosistema sano. Así que bueno, el mensaje final, y hasta acá llego porque no me gusta hacer charlas demasiado largas, es que los árboles son imprescindibles, ¿sí? En la ciudad eso ya quedó claro desde todo punto de vista, pero que si incorporamos especies nativas, van a ver cómo la ciudad se va a llenar de vida, y de vida también de respeto a la vida, y de respeto a la historia, al patrimonio natural, al legado cultural que estas especies también conllevan. Si consiguen este librito, van a ver también que cada especie tiene una historia con los pobladores rurales, tienen propiedades medicinales. Entonces creo que lo que se recupera es muchísimo más que el ecosistema. Así que bueno, hasta acá, muchísimas gracias por su atención. Los espero en todas mis redes sociales. En todas soy @lupairone, en el mail también soy lupairone@gmail.com, me pueden enviar. Y bueno, muchísimas gracias obviamente al Instituto del Desarrollo Sustentable y al gobierno de la ciudad de Rafaela que me invitaron. Y espero que se haya entendido, me cuentan qué les pareció. Luz, gracias, bárbaro, muy, muy didáctico, todo muy entendible. Seguramente, sobre todo a los chicos que están estudiando, les va a venir muy bien. Por eso también la convocatoria fue abierta no solamente para dar a conocer el plan de forestación local, sino todo lo educativo y que tiene que ver con promover conocimientos. Y por ahí, como vos decías, nosotros decimos nativa, autóctona, y está muy bien generar mayores conocimientos al respecto y entender los verdaderos aportes y lo importante que es pensar la forestación a conciencia, no solamente la especie, sino también los espacios, o si va a haber futuras obras, bueno, porque nos encantaría sumar árboles por todos lados, pero también muchas veces, ya sea el cableado, los servicios aéreos, subterráneos o futuras obras de crecimientos urbanos, las tenemos que tener en cuenta porque tal vez avanzamos con forestaciones y después esas se ven modificadas. Así que son todas cuestiones que desde el Estado local tenemos en claro. Bueno, ahí mucha gente está elogiando en el chat. Como les decimos, queda toda la información disponible en la web de la municipalidad. También vamos a sumar la presentación del día de hoy. Está en las redes de LU, está en las redes de la Secretaría de Ambiente y Movilidad y del Instituto, y seguramente vamos a tomar algunas partes de lo que estuvimos charlando hoy para que también
pueda quedar en las redes y en los canales de YouTube. Así que agradecemos mucho, vamos a ir contando a medida que avancemos con la forestación local, con cuáles especies iniciamos y cómo va el trabajo en la ciudad. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y todas por sumarse. Gracias a ustedes.